Willkommen zur ersten virtuellen Buchmesse Deutschlands Präsentation de Konferenz. Wie sind die Märsche der Burda Grimm entstanden? Pueden comenzar, gracias. Hallo, hallo. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Willkommen auf virtuell Buchmesse Deutschland. Ich bin Miriam Perziani de Santa Marina, representante de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, presidida por el doctor Marcelo Bianchi Bustos. Y hoy tengo el enorme placer de estar presentando a esta escritora maravillosa, Cristina Pizarro. Espero sepan disculpar el tono de mi voz, pero sigo con una congestión tremenda. Bueno, Cristina nos va a deleitar con esta presentación. ¿Cómo surgieron los cuentos de los hermanos Grimm? Buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes, guten Tag, para el equipo de la Conferencia Internacional del Libro. Muchísimas gracias a los organizadores, a César Salvatierra, a Alan Morales y a Shirley Molina. Un gusto estar un ratito por Alemania, una tierra encantadora que apenas he podido conocer, pero hoy nos vamos a deleitar con un poco de historia de la época de los hermanos Grimm. He titulado a esta presentación ¿Cómo surgieron los cuentos de los hermanos Grimm? Si bien son ampliamente conocidos en la historia de la literatura universal, hay muchísimas cuestiones que todavía siguen siendo estudiadas e investigadas. Para mí fue muy placentero volver a esta temática que exponía en mis cátedras durante muchísimas décadas y desde hace casi medio siglo. Sin embargo, los estudios han ido creciendo y para preparar esta mini conferencia, encontré una investigación de la doctora de la Universidad de Vigo, la doctora Elena Cortés, especialista en literaturas germánicas. Y Ajá. realmente ha sido un aporte muy valioso. Si bien en uno de mis libros le dedico un capítulo a este maravilloso mundo de las hadas, que no siempre hay hadas, sino que aparecen otros personajes. Hoy trataré de focalizarlo desde un contexto histórico, porque el siglo XIX ha sido muy importante después de la Revolución Francesa y está muy ligada esta cuestión de la Francia napoleónica con la que todavía no era Alemania, en donde nacieron los hermanos Grimm. Vamos a ir pasando unos Este, slides para que nos podamos ordenar en la exposición, porque hay muchísimos datos históricos de lugares, de personas que por supuesto no voy a citar en esta tarde porque no nos alcanzaría la semana o el mes entero. bueno, yo antes de compartir el PowerPoint, necesito contarle al mundo rápidamente, en pocas líneas, quién es Cristina Pizarro, por favor. Vos ya empezaste, pero quiero contar. Hice un resumen, súper resumen. Cristina es profesora de letras, licenciada en educación y gestión institucional, máster en International Poetry, posgrado en escrituras y creatividad, premio Hormiguita Viajera, que en Argentina es un premio a la literatura infantil muy, pero muy importante. Fundadora del Grupo Alegría, fundadora de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, precisamente.
Ha publicado libros de poesía sobre teoría de literatura infantil con orientación pedagógica, didáctica, ensayos críticos de literatura, poemas para niños, relatos y cuentos. Y la semana pasada eh, presentó justamente su último libro que yo creo que ni ella debe saber qué número de libro ha sido porque ha publicado muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, tenemos esta autora de lujo. Ahora sí, vamos a intentar compartir pantalla y vamos con, acá vamos a ponerlo en pantalla completa. Ay, uy, me fui a ver si puedo volver. Ahí Ok, estamos. muy bien, Bueno, ahí estamos. vos me vas indicando cuando querés que vaya cambiando. Seguramente hay muchas fotos, no se pueden tampoco explicar cada una de ellas, pero bueno, es interesantísimo que estos textos, que tuvieron muchas versiones, han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque no solamente los monumentos, los grandes templos arquitectónicos, sino también que están las cuestiones intangibles, como es esta de los cuentos. Bueno, ¿qué les puedo decir ahí entre mis libros? Pero bueno, yo leía estos cuentos en adaptaciones cuando era chica y los leía en inglés, miren lo que son las cosas. Ahí tenemos a los dos hermanos. Esto de los dos hermanos es una característica fundamental para poder comprender la importancia que tuvo la tarea que ellos han hecho a partir del siglo XIX, porque ellos nacieron, ahora ya vamos a ir viendo las fechas, muy seguiditos, era una familia numerosa, de gente de muy buena posición, con un padre con cargos oficiales, un abuelo que tenía que ver con la iglesia, en este caso protestante. ¿M? Claro. Y algunos no llegaron a sobrevivir y los dos, siempre juntos, Jacob permaneció soltero y Wilhelm tuvo hijos y bueno, ahora ya vamos a ir viendo y hay una ruta de los hermanos Grimm que pueden verla por la web y tenemos el libro testimonial de la colega, la especialista Alicia Origi, que ha recorrido esa ruta y el libro se titula Mundo Grimm. Yo lo he seguido, pero solamente en los libros y conozco algunos lugares de Alemania, pero no precisamente Toda la ruta. donde han nacido ellos. Entonces, seguimos entonces para ver los propósitos de este encuentro, que quise poner este enfoque historicista porque la tarea que han hecho tanto Jacob, más focalizado en la lingüística y en la investigación de lo filológico, y Wilhelm también tenía una formación, pero después en las últimas versiones puso el acento en lo estético más en lo literario. Bueno, vamos a ver en las fotografías algunas ciudades que tuvieron que ver con sus vidas, porque es importante. Ellos nacieron en un lugar cercano a Frankfurt, que es uno de los lugares más conocidos, Conocido. porque por ahí va la línea aérea, los que tienen que hacer la conexión, y nacieron en una localidad muy cercana y allí se habían instalado los descendientes de los hugonotes, que después ya les voy a explicar un poquito con más detalle, que venían de Francia por toda una Ajá. cuestión muy eh, problemática que hubo con las guerras.
¿m? Con las guerras en esa época, tanto por un Enrique II, por un Enrique IV y de determinados edictos que al final estos hugonotes, que eran protestantes franceses, tuvieron que irse y se fueron a esta localidad de Ese. Y ahí entonces, donde ellos nacieron, eh, pudieron después tener contacto con algunas de las informantes, que no fueron, como yo también lo decía en mis cátedras, que iban por los pueblos, por las aldeas, recogiendo de viva voz de la gente popular, de la gente vulgar. No fue tan así, según lo explicita la doctora Elena Cortés, Ujú. una investigadora y que hizo la traducción de la primera versión en Ajá, 1812, que es totalmente distinta a la que nosotros habitualmente conocemos, que era la última versión antes de la muerte de Wilhelm en 1857. claro, Son diferentes versiones que es necesario comparar porque son diferentes épocas. No pasó exacto, lo mismo en 1812, cuando todavía estaban los influjos de Napoleón, inclusive el hermano de Napoleón había sido rey de esa zona de la Westfalia, ¿m? Y sí, que y después los echaron, bueno, tuvieron muchos conflictos porque pasaron por la universidad, y ahora voy a ir claro. retomando los aspectos biográficos. Y por supuesto, los rasgos simbólicos que han sido estudiados desde Bruno Bettelheim, eh, que de la década del 70, la primera versión fue en inglés porque Bruno Bettelheim, como judío, tuvo que irse porque To- perdía la vida. ¿M? Entonces Totalmente, toda su obra la desarrolló como psiquiatra, pero nos dejó esta obra maravillosa, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. También una discípula de Jung, Marie-Louise Bonfrance, y otras investigaciones se han hecho sobre los aspectos simbólicos, que para mí ujú. son fundamentales y hay muchas controversias también con respecto a esos símbolos. Bien. ¿Querés que Seguimos. pasemos? Sí, 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 porque si bien no son muchas, pero bueno, Bien, acá solamente ver un monumento con las fechas de los lugares. Ellos después pasaron a Berlín cuando los echaron de la universidad por estas cuestiones que estaban en contra del régimen político que se claro. oponía a temas más bien liberales. Entonces se tuvieron que ir de ese lugar y otro representante del gobierno en ese momento Paso de los slide. pasó a Alemania. Y ahí, bueno, pueden observar, en algunas imágenes pueden ver La la ruta, la arquitectura medieval, pero también en Kassel, ¿m? Donde ellos estudiaron, estudiaron la parte del secundario, después estudiaron derecho y también estudiaron en la Universidad de Gotinga. Y hay una ruta también que sería claro. lindo de detenerse en cada punto, pero bueno, no nos va a ser posible en una tarde tan breve Hermoso. como la de hoy. Poder hacer ese viaje Sí, deslumbrante. sí, realmente creo que en esta vida terrenal no lo haré. Nunca digas nunca. Y bueno, Paso. ¿Paso a toda, otra? sí, 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 son fotografías de los Ah, perfecto. lugares. Sí, porque también hay que ver la impronta que tienen los castillos, los palacios y los Bellísimo. bosques que están presentes en las descripciones y en la ubicación
de las escenas de claro. narrativas. Y Entonces, justamente en la primera versión, una de las cosas más llamativas es que no tenía imágenes, no tenía ilustraciones, ¿no? claro, Claro, porque eran más bien resúmenes que, claro. porque surge todo un movimiento eh, del prerromanticismo con las ideas de Herder que pregona el espíritu creador del pueblo. ¿M? Ujú, Y por otros estudiosos que se dedicaban a las investigaciones de la cultura popular, les encargan que hagan una recogida de narraciones orales y también de la poesía. Hay mucho entronque entre esta narrativa y la poesía. Son los Lieder, Lied en singular y Lieder sí, en plural, que tan maravillosamente tenemos algunos de Franz Schubert, por ejemplo. ¿M? ajá, claro, Y claro, bueno, ahí solamente puse imágenes las tapas y algunas ilustraciones de estos cuentos en distintas ediciones. Arthur Rackham ha hecho también unas ilustraciones preciosas, no solamente de los cuentos de los hermanos Grimm, también por ahí yo tengo uno de Andersen. Yo no tengo la edición de Labor, que fue la edición de la última versión con un prólogo con sí, una traducción, ahora no me sale el nombre, ahora yo me voy a acordar, con una traducción, pero es la última versión, la de 1857, donde se recogen mucha más cantidad de historias y se agregan leyendas, porque claro. también al principio, en la primera versión, hay más fidelidad al lenguaje vulgar y popular. Ujú, Inclusive algunas escenas con ciertas características, no sé si obscenas, pero sí que para la época después, donde están las últimas versiones, ellos mismos se daban cuenta que no tenían éxito. claro, Entonces Wilhelm fue puliendo y modificando la escritura, haciéndola más literaria. Y es la época que, por ejemplo, en el mobiliario, es el estilo Bimeyer, que es un estilo muy sobrio, muy clásico. Para nosotros hoy no sería tan clásico, pero en ese momento claro. sí, muy acogedor para la vida hogareña y con costumbres morales, no tan al estilo victoriano como fue, Ujú, como fue en Inglaterra, pero más o menos coincide la época, porque es bien, mediados del siglo XIX. Ahí bien, bien, tenemos unas tapas de los líderes y también que los que fueron representantes del folclore, porque tenemos que tener en cuenta que los hermanos Grimm están en un momento donde el folclore tiene un furor, por decirlo de alguna ujú, manera, y también van hacia las sagas medievales, totalmente diferente a la época de Jacques Perrault en el siglo XVII, donde se instala en un ambiente de la academia en Francia, donde un académico andar contando estos cuentos de viejas era claro, una barbaridad, como si fuera una ofensa o una falta de respeto. claro. Inclusive era el racionalismo. En cambio aquí hay todo un impulso, un brote de la fantasía, pero sin embargo, pese a esa fantasía, no dejaron de ser investigadores de la lingüística. De hecho, bueno, Esto es muy entre, importante, muy, pero muy importante. de hecho, si nosotros vemos un poco más la biografía, han ¿Querés que hecho pase?
Sí, pero no voy a citar todos los textos que ellos hicieron, solamente voy a No, enunciar. Ellos hicieron el diccionario alemán, ¿m? Que tiene no sé cuántos volúmenes y se mira, puede, este dato no lo conocía sí, son para nada. muchísimos, son muchísimos volúmenes, pero por supuesto que no lo pudieron terminar. Y además, como lingüistas y como filólogos, hay una ley que se llama Ley Grimm, que es la que tiene que ver con las consonantes. Por ejemplo, nosotros tenemos la P la, la D y la T, que después cambian en la evolución de la lengua. ¿M? Por ejemplo, Sí, lo vemos, ahora se me ocurre Pekín, ¿no? claro, Pekín, ahora le dicen Beijing, es la B. Esto tras- tra- exacto, trasladado a nuestro alfabeto, ¿no es cierto? Son seguro, la bilabial, la dental, claro, la bueno, cambia las, las oclusivas, sonoras y las sordas. La P, P, la T, la Q. claro, De ahí que nosotros decimos el, el gato, nosotros en inglés le decimos cat o también kit, ¿no? No sé, claro, no sé en alemán, que me encanta escucharlo, pero no lo sé. Y es muy importante esa lengua. Bueno, pero realmente lo que los ha hecho famosos, aparte de toda esta cantidad de material de investigación y publicados que tuvieron en su época, porque fueron reconocidos en su época mientras vivían, es decir, todo el siglo, la primera parte del siglo XIX. ¿Mm? Jacob vivió unos años más, lo sobrevivió, porque Wilhelm había sido un niño muy enfermizo, con asma, con problemas cardíacos, y bueno, primero muere el padre, después muere la madre, y ha sido criado de una manera muy amorosa, ¿no? Y también mucho entre mujeres. De ahí que el tema de la mujer no es tan el sexismo que Claro, últimamente se ha propulsado. La mujer acá no se ve como en otros cuentos. Por supuesto que es otra época. Habría que hablar seguro, mucho de todo lo que es las mujeres en la historia de la humanidad, porque hubo cada totalmente, señoras y señoritas con una inteligencia y un poder de mando extraordinario. tremendo, sí, Entonces, así es, estos Kinder und Ausmarchen, no sé decirlo bien, que la sigla es KHM, bueno, ahí tenemos una tapa de los líderes, Volk, y claro, como Volks es como folk, ¿m? Líder, exacto, canciones. Y estos señores que le dieron, porque cuando eran alumnos en la en la universidad, universidad, han sido tan buenos estudiantes, muy protegidos por una tía que estaba ligada a la corte, en fin, tuvieron una infancia feliz, pero con dificultades. ¿M? ¿Cómo se ven los cuentos? Que son populares, es decir, que es lo colectivo, pero que también se da en la realidad. claro, claro, Seguimos, seguramente, seguimos, seguramente. seguimos porque así después entonces, ¿qué pasa con estos A cuentos? ver esto, ¿Son populares y alemanes? Bueno, ahí está. Lo popular o lo folclórico tiene que tener determinadas características que han sido ampliamente estudiadas, por lo menos en Argentina. Nosotros teníamos como base a Raúl Augusto Cortázar, ¿no es cierto? Que ujú, tenía que ser oral, transmitirse de generación en generación, nacer del pueblo, nunca de una sola persona, es decir, lo anónimo. Pero en este caso, estos cuentos
provienen no solamente de lo que se escuchaba por ciertas informantes, sino que también estas informantes, que eran muchachas jóvenes e ilustradas, habían leído y habían conocido distintas versiones. Por ejemplo, bueno, la que está en el medio es la que más se cita, Dorothea Sí, Riemann, no sé si la has escuchado, yo la sí, sí, cito sí, también en el libro. sí, Esta mujer, que era una señora ya de 50 y pico de años, pero bueno, para esa época una viejita, claro, que tenía que mantenerse y vender verduras. Así que en ese momento parecía una mujer del pueblo. Sin embargo, había quedado viuda, su marido era sastre. Ser sastre en ese momento era una cosa que tenía que ver con una clase media, más bien burguesa. Y su padre había tenido que huir de Francia porque era de la religión protestante, es decir, los hugonotes franceses, que por el edicto, primero el edicto de Nantes en mil ujú, seiscientos y pico, ahora no recuerdo la fecha, que había declarado Enrique IV en Francia, les permitió, para terminar con esas guerras religiosas que hubo en el siglo XVII, para terminar con esas guerras, que los protestantes pudieran acceder a las universidades y también que se le ofrecieran cargos. Pero el rey Luis XIV, que bueno, si vemos la genealogía no terminamos nunca, el rey Luis XIV en Fontainebleau hizo otro edicto, el edicto de Fontainebleau, ya cuando vivían ellos, no, no, todavía no estaban ellos, 1700 y pico, recién ajá, estarían por nacer, y se tuvieron que ir porque determinó en ese edicto que no podían ejercer cargos públicos. Entonces hubo un éxodo y a claro, dónde se dirigieron a la localidad de Exe en Alemania. Alemania, Bueno, claro, y esta mujer vivía ahí, nació ahí ella. Ella nació ahí, bien. Dorotea. ¿Paso, paso a otra? Sí, sí, bueno, y las otras dos, una era la ¿Querés que esposa de... vuelva? No, 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 Ok, una de ellas era la esposa de Wilhelm, de la familia Bild, y la otra de una familia también que tenían una cultura, era gente que estaba preparada, no eran claro, analfabetos que solamente se manejaban con la claro, narración oral. ¿Mm? Sí. Ahora, y esto está relacionado con lo que dije anteriormente, ¿son exacto, totalmente alemanes? ¿Mm? Bueno, si nosotros nos vamos a comparar con los fairy tales o con las hadas de Irlanda, de los celtas, donde ahí están siempre las hadas, bueno, por supuesto que hay diferencia, pero acá están muy emparentados con lo que sucedía en Francia y también en Italia. claro, En Italia tenemos las versiones de Giambattista Basile, que claro. bueno, es para estudiarse 2, 3 años este tema, porque Lo que realmente, pasa es que no son tan cruentas las de Basile. claro, sí. Y bueno, pero Ay, como tenían que contar estos cuentos en la corte, bueno, los tenían claro, que edulcorar un poquitito. claro, claro. Entonces, eh, Seguramente debe haber habido una influencia muy importante. Entonces, ellos, claro, como empieza todo el impulso a querer desarrollar una nación, que ahí también aparece Italia y Alemania, porque como no existían como países, eran todos Exacto, estados, no sé qué cantidad de reinos había ahí donde estuvieron ellos, era el reino de Westfalia. Y bueno, bien. al Paso, estilo, sí, sí, al estilo de los cuentos que se contaban en la corte de Versalles, bueno, de todos los Luises. claro, Bueno,
Vamos a observar que no podemos leer los textos uno y otro, pero en los cuentos de la primera versión, Sí. donde son más escuetos, es decir, que son como si fueran los argumentos, los Ujú. contenidos de la historia. Pero en cambio, a medida que se van haciendo nuevas versiones, y ya directamente en las últimas versiones, trabajó solamente Wilhelm, el menor, que es el que murió Claro, antes, ¿no? El enfermo mucho. Y el otro siguieron publicándolos como si fueran los dos, los dos. porque acompañaba desde el punto de vista de lo filológico. ¿M? Claro, Y entonces vamos a notar que se incluye el diálogo, las rimas, las canciones y después algo que estudiamos siempre en el cuento folclórico y que se ve en el cuento maravilloso, porque realmente son cuentos maravillosos, no siempre hay hadas. Los números seguro. mágicos y la ley del tres, que es Claro, infalible, las tres pruebas, que totalmente. también se da en la ópera, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart, que fue tan revolucionaria en su época, porque venía de un Así es. clasicismo e irrumpe cuando la ópera se cantaba en italiano y esta que estrenar, la tuvo que estrenar como si fuera un pub de su tierra, ¿no? Y las fórmulas de apertura y cierre que todavía hoy seguimos utilizando hasta en los cuentos literarios. Es decir, que del cuento popular, de toda esa riqueza de lo popular, de ese sabor, de enfocar la realidad tal como la vivían grandes y chicos, enfrentados a la realidad, aunque esté lleno de poderes De mágicos, pero fantasía. siempre el tema es realista. ¿M? Claro. Y Bueno, paso a eres- otra. sí, 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 porque así vamos. Y bueno, en la primera parte aparece, en la primera versión, las Ufernsongs, no sé cómo lo llaman en alemán, se eliminan o suavizan, por ejemplo, cuando no es el rey rana, ¿m? Es el rey sapo, Ujú. porque tiene que masculinizarlo también. Claro, Para los que estudian esto, tienen que conocer alemán, cosa que claro, claro. no es en nuestro caso, ¿no? Que no conocemos alemán, porque los pronombres para lo femenino y para lo masculino es diferente. Entonces, ¿cómo se mete en la cama? Y bueno, y como era una niña, mm, en las últimas versiones aparecen las niñas, pero las primeras Claro, son son ya púberes, es decir, claro. que como a los 15 años, la del pinchazo de la Bella Durmiente, es el rito de Ujú. iniciación al Claro, mundo adulto. claro. Eh, Eso es una temática, O eh, Caperucita. claro, Caperucita en la versión última es una niña, pero en las primeras versiones no aparece, inclusive en la de Perrault tiene Sí, moraleja, en esta no, claro. En aparece esta el no. cazador, el que salva, la figura del cazador, bueno, todo Claro, eso. Y otro tema también, las madres malvadas. Ya no son madres, porque a veces sí, la madre tiene en lo inconsciente, esto estudiada por los psicoanalistas, tiene una rivalidad con la hija mujer. ¿M? exacto. Entonces, no es la madre, es la madrastra. La Y madrastra. ahí, según la doctora Elena Cortés, dice, claro, porque era tal el amor a su madre y tan criados entre mujeres que siempre destacaron la figura femenina y cómo iba a ser una madre malvada. ¿M? Claro, claro. Y otra cuestión que bueno, Alemania es protestante, pero no en todos. Por ejemplo, en algunos lugares son católicos, ¿no?
por parte del Ujú, Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, en Austria son católicos. Y creo claro, que en la zona de Baviera también son católicos. sí. Está Múnich. ¿M? Y entonces aparecen algunas referencias religiosas. En Hansel y Gretel dice, sí, Dios nos va a ayudar cuando están perdidos. ¿M? Bueno, ¿de qué Bien. tratan? Creo que más o menos todos recordamos esta situación, que son la mayoría, no todos, porque hay como 200 y pico de textos. Al principio eran 80 y algo, ¿no? No les puedo dar el Ujú, número exacto porque es imposible y tampoco hace a la cuestión de esta primera aproximación a la temática para quienes no la conocían y relatos de iniciación, ¿m? Que es algo muy traumático. exacto. Y entrar en la adultez, como vos señalaste, en el principio fue la búsqueda también. Y, El gran es- conflicto, ¿no? De y la también identidad. ¿sí? También el asunto de la muerte, la madre muere de posparto. Mm, Era muy común por las infecciones, totalmente. hasta que se descubre la asepsia con lavarse las manos, que un húngaro parece que se dio cuenta, pero no, no en esta época, sino en otra. Pasó mucho tiempo. Exacto. Entonces, así como ahora parece que los hombres mueren más jóvenes que las mujeres, en esta época nuestra, en ese entonces era muy común La que, mujer. que quedaran viudos y tuvieran entonces una madrastra. Claro. Aunque ya, por ejemplo, en Dickens tenemos la figura del padrastro, ¿no? Bien victoriano. Ujú. ¿M? Terrible ese, ese niño, Charles Dickens, el, el Bueno, niño. vamos a tener que ir como Ah, apurándonos. sí, sí, el bosque, y por eso antes había hecho hincapié en el paisaje, porque el Ujú, paisaje también tiene y connota un significado. El bosque es seguro, el lugar de peligro. Yo a veces seguro. decía, el brujito de Gulubú, ¿m? El bosque de Gulubú. ¿Por qué? Es Exacto. peligrosa, la fantasía es peligrosa, porque hace que pensemos si no nos pueden dominar. La alta montaña, se ve Hansel y Gretel, el castillo, Claro, y como símbolos, como dispuse ahí, de la jungla del yo interior. Las brujas, que las también brujas. toda una existencia y de carácter histórico con la quema de brujas y toda la hechicería, los ogros, los gigantes, los duendes, que son personajes a veces encantadores y que da para también trabajar la intertextualidad, ¿no? Esto es para una presentación aparte, ¿no? El tema de... Sí. Bien. Seguimos entonces y ¿cuánto nos queda? Porque no voy a No, analizar todos los cuentos, pero bueno, puse Blancanieves, y ahí hay algunas imágenes, pero hermosas imágenes. En Blancanieves, cuando se abre el relato, se hace toda una descripción que la mamá estaba al lado de una ventana que tenía el marco de ébano negro y se veía la nieve blanca y que había caído sangre. Entonces ella tiene en su embarazo el deseo, ojalá tuviera una niña con los cabellos de ébano, la piel blanca y las mejillas son rosadas. Y así le va a poner Blancanieves. Blancanieves. Muere de sobreparto y aparece la figura de la bruja, espejito, espejito, y la envidia por la belleza de la otra muchacha,
Claro, pero también la rivalidad entre madre e hija. Pero es tal el odio, que todos conocen la historia, la manda a que la lleve el cazador al bosque y en el bosque el la cazador ma- le perdona la vida y trae el corazón y las vísceras de un jabalí o un cerdito, un en fin, ciervo, sí, sí, para que la bruja, la madre bruja, pudiera saciar su apetito de tanta envidia. Pero bueno, sigue con toda su artimaña de ir varias veces, 3 veces, pero no logra su cometido y es castigada. El mal es castigado. Y el ataúd de cristal que aparece, yo explico también en el libro que les comenté anteriormente, que ese espejo del cristal sería un equivalente al rostro de la madre, porque nuestro primer claro. espejo es el rostro de nuestra madre, porque es la primera figura con la que estamos Mm, habitualmente. Puede ser que sea otra, pero tenemos así como la exacto. primer espejo, por eso tan importante la sonrisa, ¿no? De la madre. Y La sonrisa, la mirada, acá claro, el ataúd de cristal estaría reemplazando al rostro de la madre y ahí termina con el amor y el castigo porque se tiene que poner unos zapatos y ardientes hasta que baila y cae. Pero bueno, para los chicos es como que el mal fue castigado. Y en Hansel y Gretel, de- también con unas ilustraciones preciosas, hermosa. toda estos dos niños, que es muy actual la temática del hambre, del Exacto. abandono, porque Sí, sí, sigue de otra manera y con unas connotaciones terribles que lo vemos en la sociedad de nuestro país y en todo el mundo, cómo se sacan de encima a sus hijos, prostituyéndolos de alguna manera. ¿Mm? sí, sí, Son totalmente. terribles. Y aquí se ve muy bien cómo los niños, pese a que hay, primero pone piedritas, pero después las amiguitas, y ahí todavía no tiene un pensamiento lógico, elaborado, Claro, porque no se da cuenta que las miguitas se las comen los pajaritos, pero sí que en vez de mostrar que está gordito, muestra un dedito flaco para salvar la vida. Y eh, Gretel, ¿m? Que son nombres traducidos, a mí la verdad que no me gusta, ¿no? Porque sería Juanito y Margarita, que son muy comunes. Gretel, cuando la bruja que ya no ve, quiere prender el horno, ella un poco se da cuenta y engaña, ¿no? Yo no sé cómo se hace y cuando dice, bueno, yo lo voy a hacer, bueno, ahí lo inverosímil se torna un poco la ficcionalización, ¿no? De esto para que la niña sea realmente la triunfadora. exacto. Bueno, todo lo que es la importancia del pan, no es chocolate, no es casita de chocolate como aparece en algunas versiones, Sí, sino que es el pan, por lo que toda la simbología que tienen el pan en diferentes culturas, porque seguramente. también ellos, como teoría, sostienen la influencia de los mitos de toda la tradición clásica, porque Claro, en- si todavía hasta no hace mucho en Alemania estudiaban lenguas clásicas y en Europa en algunos lugares estudian latín, cosa que acá yo lo estudié como alumna, como profesora, pero es como que se está desterrando. Sin embargo, la importancia. Y la comida, bueno, relacionado con la fase oral y el canibalismo. No deja de ser
porque si se va a comer a los niños, ¿cómo logro? La bruja esta va a comer a los niños. Bueno, hay experiencias de animales también por supervivencia que se comen a sus hijos. Exacto. El Saturno. ¿M? Bueno, tenemos como conclusión algo ya Fuiste muy, adelantando. muy entredicho, porque se genera como un nuevo género que se interrelaciona lo popular con lo literario, porque hay una creación artística, Ujú. una elaboración. Así como Charles Perrault utilizó una lengua culta, porque estaba destinada para un público culto, pero en este caso es una época del romanticismo con mucha defensa de lo folclórico, pero sin embargo se fueron adaptando, ya terminamos, y se explora esta psicología profunda, tan interesante desde lo psicoanalítico y también desde otras posturas como la que ya dije de Jung, que es muy interesante. En la vida del héroe, toda la aventura del héroe, que la vemos también en cuentos de la actualidad. Yo hice algunas comparaciones en artículos y en publicaciones, y ahí tienen el libro de la colega para que lo puedan consultar, que ella ha Tu podido libro. correr, magnífica investigación. Así que por ahora siguen por los saludos. Pásale, ¿qué tal los saludos? Pásale los Sí. saludos. Bueno, no. Bueno, nos hubiese faltado, yo creo que una hora más para seguir conversando y hacerte un montón de preguntas, pero estamos justamente en horario. Así que, Cristina, Muchísimas millones de gracias. gracias, porque esta presentación realmente un lujo y hemos, bueno, quienes no conocían la historia de los hermanos Grimm, creo que se han admirado con esta presentación, y a los que conocíamos algo nos has igualmente ilustrado con un montón de cuestiones, y ya te digo, me encantaría que esta charla pudiese continuar. Pero bueno, Será seguiremos para en otras, será para el año que viene, porque este año seguramente. ya está la agenda completa para la Feria Virtual Internacional. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que se adhieren a esta magnífica convocatoria. Bueno, Saludos, muchísimas gracias gracias, a la gracias. gente de A lo, a Bis lo- als Vielen Danke. dan- Abrazo. danke, danke y bien, bien. Ahora vamos a celebrar. Gracias, danke. Un abrazo muy grande y muchas gracias a la Confederación Internacional del Libro. Gracias a todo el equipo técnico, a los directivos, a todos que hacen posible que estemos conectándonos con el mundo. ¡Ay, qué Muchas hermoso, gracias. Cris! Bueno, gracias. Chao, chao. Salimos muy bien. Hermosa presentación.